¿Cómo va? Buenas. Bueno, ya estamos finalmente en vivo. Un gusto a todos. Mi nombre es Santos Barrio. Probablemente ya me hayan visto algunos de los webinars anteriores. Esto es nuevamente Charlas de Bolsillo, un ciclo que hacemos dentro de Let's Fit para acercar a referentes financieros del mundo de las inversiones, de fintech, de las empresas, para poder comentar distintos conceptos que hay, que suelen ser difíciles, poder bajarlos, simplificarlos, hacerlos accesibles a todos, como así también contarles las últimas novedades de las finanzas. Hoy, en esta nueva charla, trajimos un invitado de lujo, que es quien están viendo acá a mi derecha, Andy Werner, que es uno de los directores de las partnerships de Paxos, una empresa dedicada a hacer infraestructura financiera en blockchain, que es la que nos ha traído a USDP, a PayPal US Dollar, a USD en su momento y a muchos otros productos cripto muy conocidos. Andy, ¿cómo estás? Un gusto. Todo bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerte acá. Si querés, para arrancar, algo que me encanta hacer es, por ahí a la gente, bajarle un poco más tu propia percepción, contanos un poco quién sos, qué haces en Paxos, qué es Paxos, si querés, como para ir arrancando. Bueno, mi nombre lo están viendo en pantalla, así que no lo voy a repetir. Y vivo en Miami hace un par de años. Vine a trabajar al mundo fintech de la industria en Estados Unidos. Y lo que estamos haciendo en Paxos es esencialmente seguir una visión que tenemos, que es que todos los activos financieros del mundo van a estar tokenizados. Lógicamente, no es de un día para el otro, pero estamos hacia esa dirección estamos yendo, empezando por los dólares. Entonces hacemos mucho en ese espacio. También tenemos, como mencionaste, un token que es un commodity que es el oro. Entonces es commodity tokenizado. Y así eventualmente vamos a ir agregando activos financieros, pero principalmente por lejos el activo más tokenizado del mundo es el dólar, así que hacemos mucho foco ahí. Y personalmente yo vengo del mundo fintech. En verdad empecé en el mundo mobile, que los pagos eran todos usando los celulares, etcétera, que después se convirtió en lo que hoy llamamos fintech. Así que vengo de ese palo. Trabajé en banca, trabajé en big tech, en Meta específicamente. Y bueno, ahora estamos con Paxos haciendo lo que mencioné antes en el mundo de la tokenización. Vos, Andy, sos de Rosario. Yo soy rosarino, aunque medio mentiroso porque me crié más que nada en Buenos Aires y viví de chico fuera del país, pero tengo muchísimos primos, mucha familia, muchos tíos, muchos amigos y toda mi vida la pasamos en Rosario yendo para las fiestas y visitando. Así que sí, rosarino de documentos y de corazón, si crees. Buenísimo. Bueno, mucha gente acá por ahí no sabe que Let's Fit es una empresa rosarina. De hecho, estoy haciendo esta call desde una oficina de Rosario, porque la mayoría de nuestros clientes por ahí son de Buenos Aires o de cualquier lado, pero también somos de la tierra de Messi, ambos en esta llamada. Y Andy, por ahí antes de meternos bien en el tema del call, yo creo que por ahí mucha gente que está escuchando esto debe tener la duda de cómo hace alguien para trabajar en una empresa como Paxos o digamos en una Big Tech, en una empresa digamos que es de primera línea a nivel mundial. ¿Cómo llega un chico de Rosario hasta ahí? Si nos querés hacer muy rápido como tu recorrido. Yo pienso que depende mucho de estar en el lugar correcto y tener la voluntad de hacerlo, pero necesitas suerte y necesitas ayuda. Yo tuve mucha suerte, tuve mucha ayuda, así que principalmente apuntaría a esas dos cosas y lógicamente tener las ganas de dedicarte a eso, de hacer el trabajo duro para que tenés oportunidad y para poder, digamos, tomarla cuando se te presenta. Yo personalmente empecé, como mencioné antes, trabajando en el mundo mobile. También antes de eso había hecho algunas cosas en lo que fue por la primerola.com, antes de recibirme incluso. No, tuve muchas oportunidades para aprender, siempre me gustó la tecnología. Después terminé estudiando administración de empresas, pero en verdad no es que me dediqué, digamos, exclusivamente a eso, sino que me metí siempre en el mundo de la tecnología y eso fue, digamos, llevándome lentamente hacia estar en estas empresas que te mencioné antes, por tener, digamos, un background o algo que puedas aportar que le sirve. Por ejemplo, mencioné que empecé en la industria mobile y la industria mobile me llevó a la banca. ¿Por qué? Porque en un momento querían, trabajé en Citibank específicamente,
querían meterse mucho más en el mundo de los pagos móviles, del e-commerce y demás, y pensaron, bueno, vamos a tener a alguien que entienda de la tecnología más que un banquero enseñarle de tecnología. Entonces, por eso tuve esa oportunidad. Estando ahí, me llamaron de Meta. Yo tenía un amigo que conocía de la industria mobile y él me dijo, mirá, están buscando a alguien que tenga un poco de los dos lados, la parte de tecnología y la parte de finanzas. Entonces, eso, bueno, fintech, ¿no? Entonces me convocaron para unirme a Facebook, lo cual me dio muchas oportunidades porque eso me llevó a viajar muchísimo, a ir a Silicon Valley muy, muy seguido, digamos, exponerme a ese mundo de una manera diferente a lo que por ahí ya me había tocado estando en la industria móvil, porque algunas empresas estaban arraigadas en California, entonces había ido algunas veces, pero esto era todo el tiempo ir para allá. Y eso te abre muchos panoramas. Incluso cuando me voy de Meta es para unirme a una startup. Yo en Meta entré con, eran 12.000 personas, me fui con 50 más o menos, 50.000. Después llegaron en pandemia a estar en más de 100.000 personas. Y me fui a una startup de menos de 200, 300 personas, que después tuve la oportunidad de verla crecer hasta más de 1.000, que fue una experiencia espectacular. Pero esa experiencia la tuve porque justamente iba tanto a Estados Unidos que me cruzaba gente, qué sé yo, y en un momento me crucé a una persona que conocía socialmente en el aeropuerto y me dice, che, estamos buscando a alguien con tu perfil y me uní a esa empresa. Y con esa empresa me fui a vivir a Estados Unidos, ahora estoy en Madrid, porque fui a una conferencia cripto la semana pasada, y estando en Miami ya trabajando, conozco a la gente de Paxos y ellos me llaman, de hecho los conozco en una comida y fuimos a tomar un café con uno de los ejecutivos de Paxos. Yo pensé que querían hacer una alianza y me terminaron ofreciendo trabajo y bueno, acá estoy. Así que fue mucho como dije antes, estar en el momento correcto. Creo que tuve mucha suerte con la industria que me tocó digamos, en participar, porque esas fueron todas industrias que crecieron mucho, en su momento mobile, en su momento tech, fintech y ahora cripto, y también ayuda, es decir, te acabo de contar más o menos de 5 personas que me dieron una mano, que me dieron una oportunidad, que me llamaron, que me convocaron, que me dijeron, che, queremos que trabajes con nosotros, y eso para mí es algo totalmente crítico. Suerte y ayuda, si no, es muy difícil que vos solo hagas las cosas. Así que gracias a No, todos ellos. tremendo, tremendo. Sí, la verdad que es impactante el efecto que puede tener en la vida de uno conocer gente correcta en el momento correcto. Y bueno, no es simplemente suerte, al fin y al cabo es moverte, estar en lugares, hacer cosas. En fin, eso puede hacer que te cambie la carrera y por ahí mucha gente, estos ejemplos les sirven porque no sé, vos decís, che, estudié administración de empresas en Rosario, no voy a estar nunca en California, pero, o no laboralmente. Pero bueno, se puede, chicos. Ahora, eh, para no irnos tan de tema, por más que esto creo que por ahí está muy bueno para que todo el mundo lo sepa y ir repitiendo estos ejemplos a todo el mundo. La idea de hoy es hablar sobre USDL, que es una moneda estable que emiten los chicos de Paxos, empresa en la cual trabaja Andy, que básicamente le permite a todo el mundo obtener un 5% anual dolarizado sobre sus ingresos. Ahora, antes de llegar bien a eso, a qué es USDL y todo, un poco como, digamos, como parte anterior o contexto, en Estados Unidos hay inflación, que es algo que la mayoría de la gente no tiene en la cabeza. Todos decimos, el dólar es moneda estable, pregúntate a tu abuela, guarde dólares en el colchón, tus padres, vos mismo, con la idea de que esos dólares hoy son dólares mañana y lo van a seguir siendo. Y la realidad es que hace un tiempo la inflación tomó a Estados Unidos y para darles una idea, si vos tenías 100 dólares en 2020, para 2024 perdieron el 20% de su valor. O sea, los dólares se deprecian. Por lo cual ahorrar simplemente en dólares o en stablecoins o en cualquier producto parecido no alcanza. Necesitas algo un poquito más para que el dinero te dure y para que el dinero se quede de alguna forma. Esto, Andy, ¿querés contar un poco, digamos, cómo fue pasando? Digamos, cómo empezó a surgir la inflación en los últimos años, cómo es algo que por ahí la gente todavía no tiene en la cabeza. Yo imagino que a vos o en tu laburo te debe pasar bastante esto de que hablas de la tasa y parece algo raro. No sé si nos querés por ahí desarrollar un poco sobre ese tema. Sí, es algo que para mí es como, lo digo con por ahí tiene dos caras la moneda. El argentino entiende muy bien de lo que estás hablando y por ahí fuera de Argentina no tanto. Es, digamos, un hecho que el argentino es sofisticado económicamente, financieramente, por necesidad. Entonces, creo que es bueno, pero al mismo tiempo es una pena
que haga falta, pero al mismo tiempo, digo, es un hecho. En Estados Unidos es sorprendente la inflación. Ahora la han bajado mucho, es decir, creo que el objetivo de la Reserva Federal es que estén 2 puntos y están, no sé, 2,1, es muy baja. Llegó en pandemia a estar mucho más alta, especialmente por toda la emisión que hicieron con los estímulos que hubo durante la pandemia. Pero sí, tenés toda la razón que de 2020 para acá se devaluó el dólar. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos que algo que dé un retorno adicional, como mencionaste, es lógico y necesario, porque no solamente con atesorar el dólar billete estás necesariamente atesorando tus ahorros. No, sin duda. Eso de que los dólares hoy son dólares mañana ya dejó de ser así. Y la inflación, digamos, ahora en cuánto está más o menos en Estados Unidos. ¿6 puntos más o menos? Creo que es mucho más baja, o están apuntando a que sea mucho más baja, pero llegó a estar en 6 puntos hace no tanto. Sí, la regla histórica donde apunta, digamos, el gobierno de Estados Unidos es el 2% anual, la regla Taylor, pero sí, digamos, cuando empezaron a imprimir como, o a emitir dinero, como suele pasar acá en Argentina, la verdad que se terminó desbarrancando totalmente ese tema. Y un poco lo que fue haciendo el gobierno justamente de Estados Unidos como para poder frenar la inflación fue subir la tasa de interés, que básicamente es decirle a la gente, che, esos dólares que tienen circulando, que son los que usan para comprar cosas, y como compran cosas a inflación, dénmelos a mí, así los saco del mercado y frenar un poco la inflación. Y esa tasa de interés, como que nunca nadie le prestó atención, ¿no? Porque históricamente, como no hay inflación, que era el 0, 0,1, 0,2. Y de la nada pasó a irse como al 4% anual, 5% anual. eh, y un poco la magia es que esa tasa de interés no es la de un banco argentino, de un plazo fijo, no es de una empresa que vos le prestás plata y por ahí te puede no pagar, sino que hay una tasa de interés que te la paga el gobierno de Estados Unidos, que jamás, digamos, defaulteó este tipo de bonos o este tipo de tasa de interés. Y si en algún momento no tuviese plata para pagarte, lo puede imprimir. Entonces es como una tasa de interés muy segura. ¿Querés un poco contar, bueno, qué es eso, cómo funciona esa tasa de interés, de dónde sale? Sí, esencialmente, y por ahí yendo a lo que apuntás, a lo que está ahí en el título, que es ese 5%, es que a lo que estás describiendo son bonos del Tesoro, Treasury Bills, que están respaldados por el gobierno del país, es decir, o por el Reserva Federal. Entonces, es muy difícil o tiene muy bajo riesgo y por eso incluso se llama la tasa libre de riesgo, porque esencialmente son los que emiten los dólares. Y como bien dijiste, típicamente en lo que era ZIRP, que se llama Zero Interest Rate Policy, que era como una política gubernamental de tener tasa cero, eso ya no es más, ahora es una tasa más alta. Y Paxos lo que hace es, cuando alguien deposita para emitir un USDL, lo invertimos en bono del tesoro, money markets y préstamos interbancarios, que es lo que genera ese 5%, básicamente con un riesgo casi nulo, diría, o muy, muy bajo. Claro. Y, digamos, nunca se hubo un default en esos bonos, en esos Treasury Bills. O Que yo sea, sepa, no. siempre el gobierno americano pagó todos los bonos en los cuales te pagaste el 5%. Sería muy grave que pase que defaultee el gobierno norteamericano y también muy, muy llamativo, pero sí, correcto. Claro, y también un dato por ahí curioso es que esta tasa de interés, que es como Andy dice, la tasa libre de riesgo, es la que se usa para medir el riesgo país. ¿No? Vieron que Argentina se dice que tiene riesgo país de tanto, bueno, es qué porcentaje anual en dólares pagan nuestros bonos por encima de la tasa libre de riesgo, que es este 5%. Así que es como para darse una idea. Esto es como el no riesgo. Todo lo que está arriba del 5% es más riesgoso que Estados Unidos. Y ahora, Andy, más allá, digamos, de USL, digamos, si alguien por ahí, o sea, si Paxos no existiese, ¿cómo hace la gente para un argentino común y corriente para acceder a bonos del tesoro? ¿Es posible o no hay chances? Es difícil. Se puede, lógicamente hay herramientas que lo simulan, pero típicamente para acceder a algo exactamente similar a un bono del tesoro sin usar herramientas cripto o ningún token, tenés que básicamente sacar los dólares del país. Con lo cual, no digo que sea imposible y en muchos países se hace,
pero lo que tiene es que vos para mandar dinero y después comprar un bono del tesoro, salir de ese bono del tesoro y traer el dinero de nuevo para tu país, cuesta plata y, y toma tiempo. Entonces, viene un poquito por ahí las restricciones, además de tener lógicamente una sofisticación económica, tener la cuenta bancaria necesaria, tener una casa de bolsa o lo que sea que necesites para acceder a eso. Claro, que de hecho acá en Argentina, por ahí lo que más usa la gente para comprar una acción o algo de afuera es un CDR. Y no existe ningún tipo de CDR de Treasury Bills. O sea que si vos tenés pesos en una cuenta bancaria argentina y tenés, por ejemplo, un agente de bolsa, no podés acceder. La única forma es abrirte una cuenta en un agente de bolsa de afuera, que generalmente te pide una cuenta bancaria afuera también, y recién ahí girar plata. Y todo eso por lo general tiene límites o mínimos bastante grandes. O sea, si vos querés invertir $100, la verdad que te van a decir, no, bueno, por acá no, flaco. Mínimo que vas 10, 15, 20. Entonces, de alguna forma, si bien está muy bueno esto de proteger tus dólares de la inflación, la barrera de entrada que había era bastante alta para los argentinos al menos. Eso fue un poco también lo que ustedes fueron viendo, imagino, Andy, digamos, de elegir a Argentina como país de lanzamiento. Sí, la razón por la cual elegimos Argentina y ampliamente, digamos, Latinoamérica, es porque este producto lo que está haciendo es resolviendo tres cosas. Te está dando acceso al dólar, o sea, exposición al dólar, que eso en sí mismo tiene valor en un entorno de inflacionario con una moneda que se evalúa, pero también una caja de ahorro con una tasa de retorno. Entonces vos podés, como es un stablecoin que siempre vale $1, se comporta como cualquier otro stablecoin en el sentido que puedes pagar, puedes mandarlo, puedes hacer una remesa. Un empleador del exterior te puede pagar con esta stablecoin y automáticamente empezás a recibir este rendimiento, que ahora explico cómo funciona. Entonces, es como dar acceso libre a prácticamente todos los consumidores, por ejemplo, de Latinoamérica, donde esto está disponible a través de partners como LetsBit, a tener esas herramientas que para una persona que vive en Estados Unidos son simples y básicas, pero que fuera de ese, digamos, ejemplo, donde alguien realmente simplemente está en Estados Unidos y tiene una cuenta bancaria, es mucho más difícil o mucho más costoso o toma mucho más tiempo o simplemente, si hay, por ejemplo, un cepo, es muy restringido el acceso. Claro, o sea, ustedes básicamente están trayendo el sistema bancario americano, para decirlo de alguna forma, a un pibe que puede estar en, no sé, en un pueblo en medio del interior de 500 habitantes. O sea, cualquier persona que tenga 100 pesos puede empezar a acceder a eso. Es un poquito la idea que tienen. Bien. 100%. Y ahora sí, ya sacando los preámbulos y por ahí todo la intro, Andy, ¿qué es puntualmente USDL? Bueno, creo que tocamos distintas aristas, pero básicamente es lo que se llama un yield-bearing stablecoin o una stablecoin que da un rendimiento que hoy es el 5%, programáticamente on-chain, es decir, no tenés que hacer nada, simplemente en tu billetera todos los días vas a recibir ese 5% anualizado de una manera muy bajo riesgo, como dijimos antes, estás básicamente tomando el riesgo de que el gobierno de Estados Unidos te pague y con el mayor grado posible de regulación y seguridad que existe en la industria de cripto, que para nosotros es absolutamente crítico y Paxos solamente opera de esa manera. Y ahí yendo, te pongo un asterisco en el medio o te hago un paso previo. Cuando hablas de una stablecoin, o sea, básicamente te referís que cada USDL es una moneda que intenta reflejar o que busca ser uno a uno con el dólar americano. Después, encima de eso, te paga una tasa. Pero ahora, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse, tanto con USDL como con la otra moneda que emiten, que es USDP, de que realmente valga $1? Porque después de lo que pasó con, bueno, otra moneda que no voy a nombrar, que perdió la paridad, y otras que por ahí amagaron un par de veces de no valer uno, hay gente que no termina de confiar mucho en los stablecoins. ¿Cómo, o sea, qué puede decir Paxos o para respaldar de, che, esta stablecoin está diseñada para ser sólida, para ser robusta, para mantener esa paridad? Esos casos son reales y lamentables, diría. Para nosotros ver que una stablecoin que no apunta a tener un valor, sino que tiene que tener un valor, el punto de una stablecoin es que sea estable, por eso está en el nombre y que valga siempre $1, no es bueno para nadie. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es tener un ambiente regulatorio donde la entidad que emite es total y absolutamente solvente. De hecho, nosotros tenemos en nuestras reservas más dólares
de los que están en USD, en circulación del token mismo. Entonces, cada dólar que se emite on-chain, o sea, en la blockchain de USDL, está respaldado por más de un dólar, imagínate el 102%, en las reservas de la entidad que lo emite. Con lo cual, siempre vos vas a poder, como solamente podemos invertir en instrumentos líquidos, que significa que son instrumentos que siempre pueden ser convertidos de nuevo a dólares o son dólares, siempre alguien va a poder venir a Paxos con un USDL y pedir que le entreguemos los dólares y se los mandamos a la cuenta bancaria que nos pidan. Claro, digamos, ustedes, digamos, USDL y también los otros tokens que tienen que replican dólares, en ningún momento basan su valor en alguna otra cripto. O sea, no se basan en Bitcoin, no se basan en oro, Ethereum u otra cosa, sino que el respaldo son dólares en una cuenta bancaria o algún tipo de instrumento financiero en un agente regulado como una casa de bolsa regulada afuera. Sí, o los instrumentos que mencioné, que son bonos del tesoro o préstamos interbancarios, que son igual de líquidos. Nosotros manejamos esa liquidez con un equipo dedicado a eso. Y es importante notar que esto no es una elección de Paxos, sino que es una obligación de Paxos. El regulador que nos permite emitir este token nos obliga a hacerlo de la manera que yo describí. Con lo cual no depende de alguien, no hay discrecionalidad, no es que hay un ejecutivo tomando una decisión de no tomar riesgos. Entonces, por ejemplo, una cosa que me han preguntado, que no me preguntaste, pero por ahí tenías pensado hacerlo, ¿qué pasa si baja la tasa a 4%? El token va a pasar a pagar 4%. No es que nosotros vamos a empezar a tomar más riesgos para mantener el rendimiento en 5. Y eso es súper Claro, importante porque responde a lo que me estás preguntando. Si nosotros tomáramos más riesgos para garantizar algún tipo de rendimiento, lógicamente eso implica que el que está comprando el token está tomando ellos mismos ese mismo riesgo. Y si lo que querés es eso, hay otros instrumentos en el mercado. Si vos lo que querés es un retorno seguro, te recomendamos este. claro, o sea, digamos, porque en DeFi hay algo que pasa un montón y por ahí en las stablecoins la gente una tasa del 10%, el 15%, el 9%, y por esas tasas varían un montón. La mayoría, esto por ahí para el público, de esas tasas que varían tanto y por ahí son muy altas a veces, es porque ese dinero se está prestando, gente en la blockchain, a alguien que se está apalancando para, por ejemplo, tradear Bitcoin o tradear algo. Por eso le cobran tasas muy altas y por eso esas tasas por ahí duran un par de días. Pero eso tampoco es del todo seguro, porque por ahí esa plata se presta en un protocolo, el protocolo puede ya tener una falla, digamos, hay como varias cosas que podrían llegar de alguna forma a salir mal. En cambio, la gente de Paxos no hace eso. Digamos, acá no es que esos dólares se le prestan a un operador financiero o a un fondo de inversión, sino que ustedes, Andy, lo que hacen es, con los dólares, comprar bonos de Estados Unidos, del gobierno americano y otras cosas parecidas, y el responsable de pago de eso termina siendo el gobierno de Estados Unidos, que es el que puede imprimir dólares. Entonces, digamos, no se puede quedar sin dólares, ¿o no? En verdad, en estricto rigor, el responsable de pago es la entidad que emite el token, pero sí, como te decía antes, nuestro regulador no nos permite tomar más riesgo del que describí, con lo cual es muy difícil que eso tenga algún tipo digamos, efecto adverso en nuestra capacidad de devolver los dólares en el caso de que alguien nos pida que hacer eso que se llama una redención. Genial. Y creo que hay como dos puntos que son de lo que sería la seguridad USDL. Uno creo que es la seguridad como a nivel token o informática, y el otro es la seguridad a nivel por ahí jurídica o legal, tanto de Paxos como de la sociedad de USDL. ¿Nos querés comentar un poco por qué el token es seguro? O sea, ¿por qué a USDL no, o sea, no lo pueden hackear o no puede haber algo de ese estilo? Nosotros te diría que tenemos principalmente un track record muy sólido de seguridad informática, de lo que son las ceremonias de firma y demás. En total, Paxos ha emitido más de 120 mil millones de dólares en stablecoins, si contamos la stablecoin de Binance, la de PayPal y las propias. Y nunca, gracias a Dios, y toco madera, hemos tenido ningún problema. Además, tenemos la separación que mencioné antes de todas nuestras entidades. Entonces, por ejemplo, la entidad que emite USDL es una entidad totalmente separada que solamente se dedica a eso, toma las reservas, las invierte y devuelve esos rendimientos a los tenedores de los tokens. Entonces, a nivel informático, creo que estamos muy sólidos por la seriedad que tiene la compañía.
Y imagínense que nosotros nos confían en nosotros PayPal, que es una entidad, probablemente la entidad más grande del mundo financiero regulada que toca cripto, para gestionar su token. Entonces, al aplicar esos mismos parámetros de cumplimiento y demás a todas nuestras operaciones, pueden dormir tranquilos. También Mercado Libre confía en ustedes, si no me equivoco. Sí, también trabajamos con Mercado Libre, con Mastercard, con Nubank en Brasil, con Interactive Brokers, y por eso Paxos tiene también algunas consideraciones que, por ejemplo, nosotros no tenemos nuestro propio exchange, no hacemos operaciones entre comillas, compitan con nuestros clientes, con siempre buscando el máximo nivel de regulación. Tenemos nuestro Prudential Regulator, que es el Departamento de Financial Services de Nueva York, que es donde estamos radicados, pero también tenemos licencias en Singapur, tenemos la licencia en Medio Oriente que mencioné, nos vamos a licenciar con MiCA en Europa. Entonces, toda esa cobertura regulatoria nos permite trabajar con marcas como las que mencionaste. Claro. O sea, ustedes están dentro del ambiente cripto lo más regulado posible que se pueda. Es un poco el foco que tiene 100%. Paxos como compañía. No es tanto una compañía por ahí como más toda descentralizada o toda por smart contracts, sino que ustedes buscan ser una especie de puente entre esos mundos, pero siempre del lado más regulado. Siempre el lado más regulado y hay que decirlo, durante mucho tiempo por eso nos movimos más lento y hay otras empresas que hacían más cosas que nosotros, y creo que durante, digamos, la primera mitad, si querés, de la vida de la compañía nos miraban como decían que por qué toman este approach cuando por ahí no iba con el ethos de la industria, pero después el tiempo nos dio la razón, especialmente cuando pasaron cosas con entidades que por ahí tomaban riesgos desmedidos o que no tenían las mismas procesos de cumplimiento internos, y nosotros nunca, gracias a Dios, y vuelvo a tocar madera por segunda vez en la conversación, nos encontramos en el medio de ninguno de esos problemas. Perfecto, buenísimo. Y una cosa, Andy, ustedes como, o sea, ustedes me dicen, che, yo estos dólares que, por ejemplo, viene un inversionista a Let's pone pesos, con esos pesos compra USDL o se hace USDL. Bueno, Let's después de alguna forma le hace llegar dólares a Paxos y los convierte en USDL y está ahí como ahí macheado. ¿Cómo un inversionista promedio puede chequear que realmente Paxos tenga esos dólares en bono del tesoro? O sea, ¿cómo puede ver que todos los USL que existen tienen realmente un respaldo? ¿Hay alguna forma de verlo o un acceso? Sí, bueno, primero tenés el Etherscan que podemos mostrar el token y demás, pero además de eso, nosotros lo que hacemos es publicar attestations y estamos auditados. Entonces, estar auditado significa que tenemos un auditor o una consultora que chequea todas nuestras operaciones, y por el lado de los attestations, una vez por mes, nosotros mostramos claramente qué es lo que hay detrás de USDL, cuántos hay, etcétera, de una manera muy transparente. Todo esto está en nuestro website, que es liftdollar.com, o sea, USDL es USD Lift, y ahí pueden ver todas las publicaciones. De hecho, creo que ya hay al menos una publicada. ¿Por qué el Ipto Dollar, Andy? Es una duda que tenía y nunca pregunté. Es un nombre al que llegamos por justamente lo que venimos hablando, o por ahí lo hablamos más al principio, que es dar esa libertad financiera o darle posibilidades de tener un crecimiento económico a la gente que no tiene acceso a dólares, que no tiene acceso a una tasa estable de retorno con bajo riesgo, de una manera regulada. Entonces es como elevar la prosperidad financiera de la gente. Perfecto. Y ahí estoy poniendo el link para el que quiera chequear. Justo estaba viendo en liftdollar.com/transparency, que es dentro del sitio de la gente de Paxos. Está subida como decía ahí Andy, la attestation, que es básicamente un documento firmado por ellos y entiendo que un auditor, donde van mostrando la cantidad de activos que tienen, la cantidad de tokens que existen y bueno, esta idea de que siempre tiene que haber al menos $1 de respaldo por cada $1 de tokens emitidos. Y esa es básicamente Correcto. la cuestión que les da la seguridad, tanto en esta stablecoin como cualquier otra con la que ustedes puedan llegar a recurrir. Y Andy, hay una duda que por ahí tengo y esta capaz medio picante, pero ¿por qué ustedes, dentro de los que son así los grandes, o sea, hay 3, 4 empresas que son las grandes que emiten stablecoins, ¿no? No las voy a nombrar porque no da tenerte como invitado, pero las que todo el mundo conoce.
Ustedes son los primeros de todos que emiten, digamos, stablecoin seriamente, que le pusieron una tasa arriba a los dólares. Lo que yo entiendo es, de alguna forma, los emisores de stablecoins que no pagan tasa, o sea, que agarran esos dólares y también los colocan en bono del tesoro, porque todos los colocan en bono del tesoro, y no pagan tasa, están generando ingresos y viven un poco de eso. Ustedes de alguna forma decidieron, bueno, estos ingresos que podría estar ganando, los reparto al público. ¿Por qué ustedes fueron los primeros en tomar ese paso? ¿Es una cuestión de velocidad? ¿Es una cuestión de decisión? ¿Cuál es un poco la lógica? Yo creo que tu pregunta responde a las fuerzas digamos, los líderes del mercado con los que vienen a hacer una disrupción a ese status quo. La realidad entre nosotros, rosarinos, acá, lo que pienso yo es que no lo hacen porque no les hace falta. Sí, en cambio, hay otras empresas que están haciendo algo parecido a lo que hace Paxos. Entonces, yo pienso que la industria va hacia ahí. La situación donde tenés monstruos que publican attestations similares o sus reportes financieros y que todos los trimestres están ganando miles y miles de millones de dólares, no es algo que se pueda perdonar en el tiempo. Yo no sé cuánto va a durar, pero es difícil que eso se mantenga justamente porque todos esos economics están yendo a solamente el emisor cuando hay muchísimos otros actores, ni hablar del tenedor del token, sino que hay un montón de actores intermedios que no se están beneficiando en nada de su participación en que eso crezca. Pensá exchanges, wallets y demás, que todos los días mueven millones de dólares en stablecoins sin ver ningún beneficio más allá de lo que puedan cobrar por fees transaccionales o demás. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, necesariamente, digamos, llevar justamente a la blockchain cosas como un bono del tesoro es algo que hay muchísima demanda en el mundo. De hecho, hay algunos papers que no voy a entrar en detalle, pero los invito a que los busquen y los lean, que hablan de esto, de cómo puede la stablecoin propiamente beneficiar las operaciones del bono del tesoro de Estados Unidos, que me parece un mensaje muy poderoso. Entonces, desde ese punto de vista, si vos pensás que una stablecoin es un dólar con más features, un feature muy, muy poderoso es que dé un rendimiento. Entonces empezamos por ahí. Ahora, si crees que todo lo que yo acabo de decir es cierto y eventualmente vamos a ir hacia ahí, puedes tomar una decisión como la que tomó Paxos y decir, me salto al final de la película y directamente empiezo a pagar prácticamente, te diría que el 95%, y ahí en esa página que viste está publicado cómo funciona exactamente la cuenta. Le damos el 95% de los rendimientos del token al que tiene el token. Eh, eh, Saltándolos al final y decir, listo, vamos a entregar todo ese beneficio económico al que sea que lo tenga en su billetera, sea un individuo, un ahorrista o una empresa que lo use para fines de su tesorería, por ejemplo. Claro, y acá bajando un poco más, viste, a todo el mundo, porque el negocio de las stablecoins principalmente es, che, y por ahí mucha gente se pregunta, ¿por qué esta gente emite una stablecoin que debe ser bastante laburo, responsabilidad, que ganan? Porque no te cobran nada gente cuando usas una stablecoin. Yo mando un token, nadie me cobra nada. Bueno, los mineros, pero no es la misma gente que desarrolla el stablecoin. El negocio suele ser que esos dólares que respaldan el token están en una cuenta bancaria o están en un bono del tesoro y generan intereses que se los queda el dueño de la stablecoin. En el caso de una stablecoin muy grande, que hoy están arriba de 100 billones de dólares, hagan eso por 5% anual, es un montón de plata que se está generando muy fácilmente, de alguna forma. Y ahí está el negocio. Lo que está haciendo la gente de Paxos es devolver esos ingresos que tienen a la gente, quedándose con un porcentaje pequeño. Porque hoy el negocio de ustedes, si no me equivoco, Andy, es que la tasa real es algo así como 5.3 o 5.32, creo más o menos, y ustedes pagan 5, o sea, están quedando ese 0,3% anual. Ese es el negocio de USDL. Sí, y no necesariamente solamente por ahí, sino lo que pensamos nosotros es que va a tener utilidad el token. Entonces, una de las razones por las cuales muchos de esos tokens que ya sabemos cuáles son crecieron tanto es porque fueron usados para trading, es decir, que son el pair. Es decir, si volvemos por ahí a los principios de las stablecoins, es muy laborioso el cryptobanking, es decir, llevar dinero fiat a la blockchain y después usarlo para comprar Ethereum o comprar Bitcoin. Entonces directamente la gente compra una stablecoin, tiene el dinero on-chain y usa eso para moverse. Entonces, nosotros pensamos que eso es un caso de uso
que está bien y tiene que existir y tiene un lugar, pero después hay muchos otros casos de uso. Y esos casos de uso para mí son pagos, son remesas, son obviamente reserva de valor, son tener un instrumento de inversión, payroll, cross-border finance, es decir, hay una serie de cosas que se puede usar en la stablecoin y que lentamente toda la industria financiera debería tender hacia ahí. Entonces, si nosotros tenemos un token que, como dije antes, tiene esta utilidad, ya está embebido porque tiene una naturaleza que no le hablamos mucho y por ahí no viene al caso, pero que es un token rebasing que automáticamente, sin que requiera ninguna acción del usuario, aumentan su valor, tiene muchísima utilidad para algunos de los casos de usos que mencioné, especialmente por el lado de la tesorería, del ahorro e inversión. Entonces, eso eventualmente, si crece a los niveles que nosotros esperamos, sin lugar a dudas va a tener mucho beneficio para Paxos, más allá de que nos quedamos, como bien dijiste, un fee muy pequeño de 30 bips, o sea, 30 puntos básicos para management. Con lo que vos estás charlando, digamos, de utilidad, ¿lo referís a nivel de que la gente le va a encontrar usos a USDL y va a facilitar cosas? ¿O tienen ustedes un plan de decir, bueno, arrancamos con tasa con USDL y le vamos a sumar esto arriba y esto otro juguete? O algo que puedas contar, obviamente, ¿no? Capaz que es un secreto ahí corporativo. No hay mucha magia, es básicamente lo que dije. Estamos mirando con las empresas, lo que se llama TradFi o de finanzas tradicionales más grandes del mundo, casos como dije antes, pagos, remesas, payments, payouts, payroll, todo lo que estamos hablando, cross-border payments, justamente pensando que el futuro de las stablecoins o el crecimiento de las stablecoins va a venir por el lado de poder facilitar ese mismo tipo de operaciones mucho más allá de necesariamente solamente que sea el par para comprar una meme coin, ¿no? Para comprar Pepe coin. Entonces, por eso nosotros trabajamos con empresas como la tuya, que justamente facilita todas esas transacciones y pensamos que hacia ahí va la industria, que eso es más perdurable, que eso es lo que más tiene raíces, es decir, que es algo que eventualmente si todo el mundo lo está usando para ese tipo de usos, que son intrínsecos por ahí a la operación de una empresa, por ejemplo, vamos a durar en la industria, que siempre, como dije antes, fue una perspectiva, un approach que tiene Paxos, que es un poco fuera de la norma de la industria, pero que pensamos que es la correcta. Perfecto, perfecto. Y yo tengo dos preguntas más antes de por ahí ir a las preguntas que fue haciendo la gente, que creo que igual las fuimos respondiendo dentro de todo, pero si alguien quiere ir preguntando, es el momento, como digo, para ir dejando ahí en el chat. Así apenas hacemos estas preguntas, vamos respondiendo. Pero una pregunta que por ahí me surge es, ¿ustedes ya tenían o tienen, digamos, USDP, que antes se llamaba PAX, Paxos Dólar, que es de hecho, esto por ahí es bastante curioso, es la moneda principal de Let's Fit. O sea, si vos te querés dolarizar en Let's Fit, la sugerencia es USDP, en vez de las otras por ahí que mucha gente conoce. Y de hecho tu balance en referencia te dice USDP el total, por default, después lo puedes configurar. ¿Cómo tienen pensada la interacción esta entre USDP y USDL? Porque si las dos las emiten, digamos, la misma marca, con la misma confianza, y una paga tasa y la otra no, como que yo entiendo que de a poco se va a ir moviendo el dinero de un lado al otro. ¿Cómo tienen pensada esa interacción ustedes? Sí, y también tenemos una stablecoin de PayPal y demás. Lo que nosotros pensamos es que va a haber un mundo donde distintas stablecoins tienen distintos lugares en el mercado. Entonces, por ejemplo, USDL no está disponible en los Estados Unidos. Por eso también es importante mencionar que empezamos por Latinoamérica, considerando que es el mejor mercado para esto, al margen de lo que hablamos de que tiene por ahí un poco menos sentido, porque cualquier persona con una cuenta bancaria en Estados Unidos puede acceder a bonos del tesoro. Entonces, cada una, digamos, cubre distintas necesidades. Sin dudas, USDP tiene la suya y me alegra mucho haber encontrado un partner como ustedes que estaba basado en USDP, pero también pensamos que USDL, por sus características para casos de uso como de tesorería, de ahorro de inversión, es muy valioso que pague este rendimiento. Ahora, también hay otras razones por las cuales quieras usar una stablecoin, hay otras que lógicamente son mucho más grandes hoy día, entonces la liquidez es más alta y demás. Entonces, pensamos que hay un mundo donde pueden coexistir. Ahora, eventualmente esto se va a decantar y seguramente encontremos cuál es el, si querés, ganador para los distintos casos de uso, con los distintos partners en las distintas geografías, y ahí se verá cuál es la que queda y la que la gente opta. Pienso que es importante también ese punto, ¿no?
darles el menú y que cada uno use la que le parezca más apropiada. Bueno, yo la verdad que los veo muy bien parados para la TAM, así que todos los éxitos en ese sentido. Y ahí, bueno, mi última pregunta, y antes de ir a la de la gente, es, ¿tienen pensado algún tipo de interacción entre los productos que no son stablecoins y ustedes? Digamos, por ejemplo, un producto que, de hecho, yo tengo, o sea, personalmente invierto es en Paxos Gold, que es básicamente una stablecoin, una moneda estable que busca replicar el valor de una onza Troy de oro. Porque invertir en oro realmente es bastante difícil. O sea, tenés también lo mismo. En Argentina no hay ningún CDR de oro, hay de mineras de oro, pero no de oro. Entonces tenés que mandar plata a Estados Unidos, comprar, o si no irte a una joyería y comprar una barra de oro, pero también es bastante complicado. Eh, pero tiene empezado una idea como que, no sé, vos podés poner Paxos Gold y pedir un préstamo con garantía de eso. ¿Hay algo de eso en el pipeline? Es interesante el punto y deberíamos charlarlo, porque me parece que lo que sea préstamo, el mundo del crypto lending, no DeFi, sino crypto lending, es muy poderoso. La forma en que nos lo imaginamos es que vos puedas, por ejemplo, tener Pax G, es decir, oro, dárselo a una empresa como Let'sbit y que Let'sbit te preste cripto y con ese cripto idealmente hagas cosas más sofisticadas que especular. Y estamos viendo empresas que quieren hacer eso y que están metidas en eso. También eso es posible con USDL y que tiene el beneficio de darle un rendimiento al que lo tiene como colateral, entonces pensamos que es poderoso por ese lado. Eh, Nosotros la interacción entre nuestros tokens la vemos muy natural y obviamente nosotros podemos hacer swaps entre ellos y ofrecemos APIs para que nuestros partners accedan a poder hacer esas operaciones. Así que sin dudas para nosotros el crecimiento de PaxG lo estamos viendo muy de cerca y de hecho, bueno, como mencioné, estuve en una conferencia cripto en Bruselas la semana pasada y mucha gente me mencionó que compraba PaxG por lo que estás diciendo. Es muy laborioso, es impráctico comprar un lingote, es caro y vos al comprar un token, si juntás suficiente, puedes ir a Londres y esto es totalmente cierto, digamos, podés ir, te presentás y hay una bóveda donde te entregan tu lingote de oro Pax G en persona, pero es obviamente algo que no hace falta hacer si lo que querés es simplemente tener exposición al oro, ¿no? Para que se den una idea, una onza Troy de oro son 31 gramos más o menos. 31 gramos en oro es esto, es una cosita muy chiquita. Y eso vale $2.000. Entonces, si ustedes quieren comprar $20 se ahorran, o sea, o $100 en una joyería, es muy poco oro, no te lo vende nadie. Entonces, las únicas opciones para invertir en cantidades pequeñas o hacer como un DCA en oro es a través de o PaxG o algo similar. Pero es realmente muy difícil para un ahorrista pequeño ir a oro. Si no. Eh, Ahora ya yendo por ahí las preguntas de la gente, creo que varias las respondimos, pero hay una que no sé si, bueno, creo que por ahí no sé si la vamos a poder responder, pero es del aspecto impositivo de USDL. O sea, hay que pagar impuestos en Argentina por ese 5%. No sé si, creo que por ahí Jorge, lo ideal sería que lo responda tu asesor contable, porque estos temas son por ahí muy personales. Depende mucho si vos pagas ganancias, bienes personales, etcétera, en qué categoría tributaria estás. Pero bueno, no sé si Andy vos tenías algo, justo habías visto sobre ese tema. No, es exactamente lo que dijiste. Depende de muchos factores. Nosotros digamos, em, les pedimos digamos, preferimos, si se quiere, que tanto cada partner como cada consumidor individual haga su propio assessment y su propia asesoría legal e impositiva antes de meterse en ningún instrumento financiero de cualquier naturaleza. Nosotros no somos un agente contable como para andar recomendando nada. Así que sí, tu respuesta me pareció muy atinada. Sí, sí, realmente yo creo que lo ideal es charlar con un contador. En Argentina sí, por ejemplo, si uno se dedica a la compra-venta de cripto, como es un arbitrajista, tiene que pagar impuesto cedular, que es un porcentaje de la ganancia que tiene. Esto es algo distinto, por lo cual te recomendaría que lo veas con tu contador según tu situación fiscal. Ahora, después hay una pregunta ahí que esta la tomo yo, de cuándo se lista en Netsuite. Bueno, estamos listados. El tema es que USDL se accede de la siguiente forma. Si vos tenés USDP en la plataforma, o sea, la stablecoin de Paxos, o si tenés también otras de las stablecoins que nosotros tenemos, si te vas a invertir, o sea, cliqueas la moneda y cliqueas invertir, ahí te va a aparecer USDL, te va a decir 5% anual. O sea, que lo confirmás,
directamente cada vez que vos, por ejemplo, compres USDL, compres USDP, deposites USDP o compres otras stablecoins o las deposites, se van a convertir a USDL y vas a empezar a recibir el rendimiento todos los días. No tenés que hacer nada, automáticamente se va pagando, se va acreditando tu cuenta y después podés ver el resumen de cómo se paga. Así que es bastante fácil, no tenés que andar comprando todas las veces, es una inversión automática directamente. Bueno, hay otra pregunta ahí. ¿Dónde es disponible USDL? Bueno, en Let's Bit, que si quieren, muy rápidamente, letsbit.io, la aplicación disponible en Android, iOS o en web. Así que si quieren comprar USDL, quieren empezar a invertir en stablecoins que invierten en bonos del tesoro, directamente pueden poner pesos, pueden poner dólares, no hay mínimos. De otro lado, si quieren tener 100 pesos de USDL, se puede. Quizás no haga mucho sentido, pero se puede. Así que eso puede estar interesante. Bueno, la pregunta ahí de staking. Sí. Básicamente, la gracia de USDL es que tiene el yield, o sea, como el interés, la tasa, adentro de la moneda. O sea, ya te pagan la tasa de la moneda. Si a esa tasa le querés sumar otra tasa, es porque tenés que prestar la moneda a alguien. Y ahí capaz que puedes ganar más, pero el riesgo es mucho más alto. Nosotros, al menos en Let's Bit, apuntamos a un público por ahí más de gente que está comenzando en cripto o gente que quiere administrar sus finanzas, como planificar más a largo plazo, no tanto un público de traders. Por lo cual no estamos muy enfocados en ofrecer productos que tengan mucho riesgo para la gente, porque si uno presta USDL a otro para invertir en un protocolo de DeFi o algo, capaz que en vez de 5 tengas 15%, pero el riesgo eso es muy alto y nosotros preferimos cuidar mucho por ahí la inversión de la gente en ese sentido. Pero quizás aparezca alguna opción. No sé si vos, Andy, viste algún tipo de protocolo donde haya USDL donde se pueda prestar o algo. Para participar en DeFi, un token rebasing tiene que estar wrapped y todavía no está el wrapped USDL, pero seguramente en algún momento lo lancemos. Yo pienso que de todas maneras el resumen que hiciste, de nuevo le diste la tecla. Si vos querés un riesgo bajo con un retorno muy seguro, podés invertir en algo como un bono del Tesoro de Estados Unidos usando USDL. Si quieres un retorno mucho más alto, vas a tomar un riesgo acorde a ese rendimiento. Cada uno tiene que hacer sus propias decisiones de cómo balancea su portafolio, qué tipo de riesgos toma con sus ahorros y demás. Y lógicamente hay gente que se dedica a eso y es su trabajo literalmente. Entonces, perfecto. USDL no necesariamente es la mejor herramienta para eso, salvo que quieran, que puede ser en algunos casos, tener un portafolio balanceado donde, no sé, el 5, el 10, el 20% del total de su cartera está en algo seguro. Por ahí incluso un porcentaje está en oro, que es muy, muy seguro. Otro porcentaje estará en tokens como Bitcoin mismo y demás. Y después en otros especularán en DeFi. Y eso es una decisión muy personal también. Perfecto, perfecto, bueno, muy claro. Bueno, ya creo que estamos llegando al final de esta charla. Quería, primero que nada, agradecerte, Andy, por participar, por sumarte. Realmente fuiste muy claro con todas las respuestas. Creo que más de uno se va con ganas de empezar a probar USDL, o al menos investigarlo. Así que, nuevamente, gracias por sumarte a esta charla. Quedas invitado cuando quieras a volver a participar de estas ediciones. Y también quería agradecerles a todos por participar. Realmente es un gusto tenerlos acá. Y si quieren seguir estando enterados o enterándose de cualquier tipo de novedades del mundo de las finanzas, de cripto, de economía en general, síganos en Let's Bit, síganos en nuestras redes y nos vemos en la próxima edición. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.